La semana pasada decíamos en el servicio de las 12 que Dios estableció todo con orden, con leyes, con normas, y sin embargo, lo único que puede alterar las leyes y las órdenes, lo ordenado de las cosas, es la fe. Porque dice la Escritura que por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado. El orden es que las personas nazcan y mueran. Dios así lo estableció, pero la fe alteró el orden y Enoc no conoció la muerte. Y ves en la Escritura que solo a través de la fe tú puedes pasar por procesos que están establecidos, procesos que son parte de la dinámica de la vida, pero a través de la fe es como usted puede pasar por ahí sin experimentar eso, sin sentir eso, sin exponerse a eso. Dios literalmente te brinca procesos para que pueda cumplirse su propósito en tu vida. Amén. Gloria a Dios. Quiero llevarle a un milagro que hace el Señor Jesús, dijimos, en tiempos prohibidos, y este aparece en San Juan capítulo 9, verso 1 al 9. San Juan capítulo 9, verso 1 al 9. Es un milagro que tiene una característica, porque la mayoría de los milagros de sanidad del Señor Jesús no hacen énfasis en lo que este milagro sí hace. En la mayoría tenía, en el caso del flujo de sangre, 18 años enferma, el paralítico de Betesda, 38 años. No dice la Biblia si nació así o después se enfermó y quedó en esa condición. No dice la Biblia. Dice la cantidad de años en el que estaba así. Pero en este milagro dice la Biblia que este hombre sí nació así. Y quiero que le demos lectura al pasaje de Juan capítulo 9, dijimos verso 1 al 9. ¿Ya estamos? Leámoslo de manera alternada. Dice de la siguiente manera: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Respondió Jesús: no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Unos decían: Él es, y otros: a Él se parece. Él decía: yo soy. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que nos vas a hablar el día de hoy. Gracias, Dios, porque tú eres bueno todo el tiempo, Señor, pero en tiempos difíciles, en tiempos prohibidos, Señor, es donde tú te glorificas de manera específica en las áreas de nuestra vida que necesitan ser, Señor, tocadas, transformadas. Recibimos tu palabra con esta seguridad, Señor, que tú vas a tocar a través de tu palabra, Señor, cada área de nuestra vida que necesita la luz, cada área de nuestra vida que no está viendo correctamente, necesita la luz que es Cristo. La recibimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.
Amén. Como le he venido explicando en los milagros de Jesús, que tenían que ver más que una sanidad física. La sanidad física, por supuesto, que era necesaria, por supuesto que es algo que anhelamos y deseamos, pero hay necesidades más profundas, hay necesidades dentro de la enfermedad que tienen un valor eterno, porque podemos irnos al cielo con nuestros ojos, pero posiblemente nunca vimos la realidad de Dios, nunca vimos la realidad de nuestra familia, nunca vimos la realidad de las personas que nos rodearon, nunca vimos la razón y el propósito de por qué estuvimos aquí. Y este ciego que el Señor va a sanar y que dice la Escritura, hace un énfasis muy significativo en que era de nacimiento. La esencia era que la luz pudiera resplandecer dentro de él, que la luz pudiera darle una visión diferente, no necesariamente del mundo, de las cosas materiales, sino de Dios, de esa realidad de Dios de la que estuvo ajeno muchos años. Y vamos a ver cómo este hombre en su condición sí estaba ajeno de Dios, y el Señor quería hacer este milagro en él para que todo ese tiempo de oscuridad, de tinieblas en lo espiritual pudiera terminarse en este momento. Ahora, el énfasis aquí dijimos también es que era día sábado. Usted lo puede ver en el verso 14, dice que era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Era día de reposo, era un día, como le he venido diciendo, que para el Señor Jesús era el momento especial para él, ¿verdad? Para manifestar su poder, pero era difícil porque él vivía en un escenario, en un contexto donde no se podía hacer milagros, no podía sanar, estaba prohibido. Y dijimos que el Señor del sábado no se iba a quedar limitado a que los seres humanos lo condicionaran cuándo podía hacer milagros, cuándo no, cuándo podía tocar a las personas, cuándo no, cuándo podía entrar a la sinagoga y manifestar su poder y cuándo no. Él iba a ir más allá de eso, y lo vemos claramente prácticamente en todos los milagros que él hace. Él siempre tiene un escenario adverso, pero él va a enfrentarlo y lo va a superar, y no lo van a condicionar. No solamente era sábado. Después lea usted el texto y va a ver que el capítulo completo, y va a ver que siempre están ahí, ¿quiénes? Los fariseos, los saduceos, los que siempre tienen una opinión que no corresponde a lo que Dios quiere hacer, pero que son fastidiosos, pero que son molestos porque siempre están cuestionando, porque siempre están renegando, porque nada les gusta, especialmente de lo que hace el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero el ciego les iba a dar una lección. Este ciego sanado iba a darles una lección que se les iba a quedar el resto de su vida clara, porque este ciego, si ellos eran agudos, si ellos eran fuertes al confrontar, al hablar, al expresarse, este ciego lo iba a hacer más. A grado tal, dice la Escritura, que una vez que es sanado, van con sus papás y los fariseos y le dicen a los papás: oye, ¿quién fue? ¿Por qué sucedió eso? ¿Por qué lo permitieron? Y los padres hacen lo que usted y yo debemos hacer y que muchos no hacemos, pero ¿qué es lo que nos toca hacer? Ellos dijeron: ¿el muchacho tiene edad? Pregúntenle a él. ¿Cuántos hacen eso como papás? ¿Edad tiene? Pregúntenle, ¿edad tiene que él hable? ¿Edad tiene que él lo solucione? No, ahí sale usted hablando por él. Ahí sale usted aclarando algo, arreglando algo. Dice la Biblia que fueron con los papás y los papás le dijeron: ¿edad tiene? Ellos se lavaron las manos y dijeron: es mayor de edad, hablen con él.
Pero el hombre, el ciego, era agudo, era fuerte. Lo que el Señor había hecho en él lo había cambiado, pero él ya era así. Parte de su personalidad era así, porque tú ves cómo está dialogando con los fariseos y él no se deja. Algo así como cuando alguien ha leído la biografía o por lo menos visto la película de Winston Churchill, este primer ministro inglés. Era una mente brillante, pero su forma de hablar era desafiante, era retadora. A algunos les molestaba su manera de hablar porque era muy agudo en sus comentarios. Dicen que una vez fue a una fiesta y tomó y se emborrachó, y una mujer le dijo: ya me di cuenta que eres borracho, ya me di cuenta que tomas. Y él le dijo: ya me di cuenta que eres fea, le dijo. Se fue y regresó y le dijo: si yo fuera tu esposa, te daría veneno para que te murieras. Le dijo él: si yo fuera tu esposo, yo me tomaría el veneno, le dijo. Tú lees los diálogos de este señor y dices: no le ganas nunca. Siempre tiene su diálogo, es tan agudo, es tan frontal, tan directo, que no le ganas. A este ciego no le ganaron. Por más que lo confrontaron, que con los papás, que con los religiosos, con él mismo, con quién es, qué pasó, cómo fue, él siempre tenía una respuesta a la que vamos a profundizar en unos momentos. Pero dice la escritura, comienza el capítulo 9 diciendo: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Diga conmigo: Jesús pasó. Cuando usted se regresa al capítulo 4 de San Juan y usted lee precisamente la historia cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana, dice la Biblia exactamente lo mismo. A Jesús le era necesario pasar por ahí. Para Jesús, cuando hace mención que Jesús pasó, está haciendo énfasis que era necesario para Dios pasar. Muchos de nosotros no dimensionamos esto, pero el que usted y yo estemos aquí es que Jesús pasó. Le fue necesario pasar por tu casa, le fue necesario pasar por tu trabajo, le fue necesario pasar por ahí, por tu colonia, por tu calle, le fue necesario pasar en ese hospital o en esa prisión. Le era necesario pasar. Y cuando Él hace énfasis en esto es porque Él quiere que tú y yo entendamos eso. Que Él no pasó ahí por casualidad, que no fue un accidente por el que nos encontramos con Él o Él con nosotros. Él tenía planeado pasar por ahí a la edad a la que te alcanzó. Sí, a los que los alcanzó ya gente madura, Él tenía planeado pasar a esa edad porque era el momento en el que ibas a entender la necesidad que tenías de Él. Hay gente que dice: ¿por qué no vino a mi vida cuando yo era joven? ¿Por qué no lo ibas a recibir? ¿Por qué no lo ibas a aceptar? ¿Por qué lo ibas a hacer a un lado de tu vida? ¿Por qué ibas a renegar de Él posiblemente o tal vez hasta blasfemar de Él? Pero llegó en un momento donde dijiste: Señor, ya viví, ya hice y deshice, ahora sí quiero dedicar mi vida a ti. Y llegó ahí. Pero a los que llegó cuando éramos jóvenes, a mis 17 años cuando llegó el Señor, le era necesario pasar ahí. ¿Por qué? Porque aunque era joven, estaba lleno de amargura, de resentimiento, de odios, y necesitaba ser sanado. Solo Él sabía lo que me estaba sucediendo, lo que me estaba pasando. Amén. Así que deje de estar preguntándose por qué, cómo fue, en qué lugar, en qué circunstancias. Simplemente para Él era necesario llegar ahí donde tú estabas. Aquí estaba este hombre, dice la Biblia, ciego de nacimiento. Ahora quiero que entienda esto. En la mentalidad hebrea, ese tipo de enfermedades físicas y externas y que eran evidentes, siempre eran un reflejo, eran una muestra de un pecado, de una condición pecaminosa en las personas.
En ese tiempo así se pensaba, y algunas veces con justa razón. En el caso del paralítico de Betesda, que el Señor Jesús sana, dice la Biblia que el Señor es muy claro con él y le dice: vete y no peques más. Jesús sabía que esa enfermedad era el resultado de su pecado. Jesús sabía que sí, hay algún tipo de enfermedad que es resultado de la condición pecaminosa del ser humano, y fue claro con él y le dijo: no peques más. A otros les decía: te puede venir algo peor. Si creías que la parálisis es peor, puede venir algo peor. Si crees que tu enfermedad es lo peor que te pasó, puede venir otra peor que esa. Mejor diga conmigo: mídele. Mejor mídele, porque una vez que te encuentra el Señor y te sana y te dice: no lo hagas más, es porque Él sabe que las cosas se pueden poner peor. En este caso era diferente. Este ciego era de nacimiento. La confrontación de los discípulos y la gente: a ver, aquí cómo está el asunto, ¿quién pecó, él o sus padres? Y entonces la idea hebrea sobre el pecado preexistencial y prenatal y de los padres existía. Por ejemplo, ellos creían que el pecado prenatal existía, es decir, antes de nacer, cuando las personas están en el vientre de la madre, ellos creían que ahí cometían pecados. ¿Por qué? Se basaban en Génesis, cuando dice la Escritura que Jacob y Esaú en el vientre de su madre estaban peleando y jaloneándose y a ver quién nace primero. Y ¿cómo? Estos tipos todavía no nacen y ya se están peleando. Entonces ellos tenían algún tipo de explicación que hacía que la gente pudiera entender el por qué había personas con esas características o con esos comportamientos. Ellos creían que algunas personas desde el vientre de su madre tenían algún tipo de influencia espiritual que los hacía ser pecadores, y ya nacían como pecadores, cosa que no tiene respaldo bíblico en su totalidad. Es una idea hebrea, especialmente en el caso de Jacob y Esaú, que en el vientre, dice la Escritura, ya estaban peleando. Pero también había una idea sobre el pecado, no solo prenatal, sino preexistencial. Es decir, que muchísimo antes de que fuera concebido esa idea, los alumnos la hemos explicado cuando hablamos de la antropología del hombre, de la doctrina del hombre, como tú tienes un alma única, así como tienes tu iris, tus huellas únicas y exclusivas, como hay un alma única y exclusiva que cada ser humano tiene. Y había una idea estoica en la antigüedad de que las personas, cuando nacen, había una bodega de almas en la eternidad, una bodega de almas buenas y malas, donde una vez que nacía la persona, le mandaban un alma de esa bodega y que dependía de ello si el alma era buena o mala. Y entonces la persona ya nacía con cierta predisposición, buena o mala, dependiendo del tipo de alma que salía de ese lugar. Eran ideas que ellos tenían y que posiblemente usted encuentra más referencia a esto. Hay un libro que le llamamos libros apócrifos porque no pertenecen a los 66 libros, y hay un libro que se llama Sabiduría. En el libro de Sabiduría, un libro apócrifo, y en el libro de Enoc, que también lo es, aparece una referencia de que las almas de las personas están almacenadas y que en algún momento se les da esa alma para que puedan venir a la existencia. Y es una teoría también hebrea, porque no pierda de vista esto que está sucediendo aquí. Y ellos le dicen: ¿quién pecó, este o sus padres? Haciendo alusión al pecado preexistencial, al prenatal, dijimos, pero también haciendo alusión a las maldiciones generacionales que muchas veces los padres transmiten hacia los hijos. Y hay referencia bíblica, por supuesto. El libro de Éxodo nos habla mucho de cómo los papás pueden tener un estilo de vida que tenga una repercusión en los hijos. Y eso ahora ya científicamente pues ya es demostrable. Eso ya
Yo cuando escucho a personas que dicen que eso no existe, las maldiciones generacionales, digo, bueno, entonces dile a la ciencia que está equivocada. Porque la ciencia dice que cuando tus padres tuvieron algún tipo de enfermedad, hay una transmisión genética para que tú estés predispuesto a tener esa enfermedad. En Estados Unidos y en partes de Europa, los padres drogadictos o alcohólicos, cuando dan a luz un hijo, desde que nace el niño lo desintoxican. ¿Se escuchó lo que le dije? Con medicamento, con tratamiento, desde que nace lo desintoxican porque saben que él tiene una predisposición a las drogas o al alcoholismo. Ahora aquí en México pues ya sabe que estamos bien atrasados y no sé cuánto más sigamos atrasados, pero ¿cuántos dicen, a mí me gustaría que si yo tuve problemas en mi pasado, yo que vengo de una familia de alcoholismo, me hubiera gustado, ¿verdad? Que desde que naces como bebé te desintoxiquen para que no tengas esa influencia tan fuerte genética del alcoholismo, de las drogas. Bueno, ojalá que ya pronto en el futuro ya esto suceda aquí en México y haya tratamiento para esos bebés. Pero la realidad es que hay una predisposición genética, pero no solamente en esos aspectos de vicios. Hemos escuchado de niños que nacen con COVID ahora que está este virus, ¿no? Es decir, hay una influencia de la madre, del padre hacia el bebé para algún tipo de enfermedad, o con SIDA o X enfermedad, pero sí existe esta transmisión genética. Sin embargo, no es el caso, aunque están señalando las razones, el por qué este ciego de nacimiento está así. Jesús dice, señores, están equivocados, no es por ahí, no es por ahí. Aquí hay algo que tiene que ver con que la gloria de Dios se va a manifestar. La gloria de Dios se va a manifestar. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de que la gloria de Dios se va a manifestar? ¿Acaso cualquiera de nosotros pensaría, acaso Dios enferma a una persona para después sanarla y manifestar su gloria? Como si fueras un médico ortopedista o cardiólogo y que le quiebras una pierna a tu hijo, y una vez que le quiebras la pierna después vienes y se la sanas para que vea que tú tienes cuidado de él. ¿Eso sería? Por supuesto que no. Por supuesto que no. No es Dios el que es el generador de la enfermedad. El que es el generador de la enfermedad es el diablo. Amén. Desde el principio, en Génesis, tú ves que la enfermedad no entró por causa de Dios, ni siquiera entró por causa de un virus. La enfermedad entró por la desobediencia del ser humano. Y mientras usted y yo estemos en esta condición pecaminosa, en esta naturaleza pecaminosa, tu cuerpo va a tender a enfermarse. Pero el generador de la enfermedad es el diablo. ¿Dios lo permite? Sí. ¿Él permitió la caída de Adán y Eva? Sí, pero Él no lo hizo. Y mucha gente se queda ahí en que Dios lo hizo. No, Dios lo permitió y Él no lo hizo. Es diferente. Así que estaba este hombre enfermo con una idea equivocada de su condición. Cuando Jesús llega y dice, no, esto es para que la gloria de Dios se manifieste, es que yo le he enseñado a usted que hay 4 tipos de enfermedades en la Biblia. Hay una enfermedad, para que la gloria de Dios se manifieste. Dios se va a manifestar en alguna enfermedad que haya en el ser humano y va a mostrar su poder, su gloria. Pero también hay enfermedad de disciplina. La enfermedad que tenía el apóstol Pablo, dice la Biblia que él le había pedido a Dios que le quitara esa enfermedad, y Dios le dijo, no te la voy a quitar, te la voy a dejar, porque es la manera como tú me puedes servir, es la manera como te mantienes obediente. Escúcheme, hay mucha gente que la única manera de acercarse a Dios es con una enfermedad. Mucha gente, la única manera de mantenerse dependiendo de Dios es así, teniéndolo disciplinado.
Porque lo tienes bien sanito, bien próspero, bien bendecido, y agarra monte y no lo encuentras en meses. Sí, así hay mucha gente. Amén. Y entonces Dios tenía a Pablo disciplinado con la enfermedad. Y Pablo decía, sí, ¿por qué? Para que no me ensoberbezca sobremanera, para que no me crea más que los demás, para que no me sienta superior, para que no tenga una autoestima de mí más alta que la que debo tener, para que piense de mí con cordura, con humildad, con sencillez. Para eso lo mantenían así. Pero hay una tercera enfermedad, que es una enfermedad de muerte. De muerte. Eso dice la Biblia. Dice la Biblia que Eliseo, que era un profeta de Dios, enfermó de la muerte de la que murió. ¿Cómo ese profeta de Dios sanaba enfermos y cómo no se sanó él? ¿Cómo levantaba muertos y cómo él no se sanó? Porque es una enfermedad de muerte. Diga conmigo, de algo me tengo que morir. Siempre y cuando sea el plan de Dios, ¿verdad? Y la enfermedad espiritual, de los espíritus. Jesús habla mucho de estas enfermedades que tienen su origen en el espíritu. Antes de que el cuerpo físicamente se enferma el espíritu. Así que esas son 4 tipos de enfermedades, pero en ellas tú puedes entender que el propósito general es que la gloria de Dios se manifieste. ¿Por qué? ¿Qué es que la gloria de Dios se manifieste? Número 1, la gloria de Dios se manifiesta cuando la persona se vuelve diferente por la enfermedad. Hay gente que la enfermedad los hace diferentes. Mucha gente, mientras no está enferma, es orgullosa, es altanera, es soberbia. Llega la enfermedad y los comienza a hacer seditas, calmaditos, tranquilo. Que era un gritón, ahorita no puede ni gritar porque no puede ni respirar. Que era grosero, insultante, a ver, está con el oxígeno, a ver a quién va a insultar. La enfermedad te hace diferente a los que nos ha dado el virus o la enfermedad esta que está ahorita en el mundo. Cuando tú no la tienes y no has experimentado, tú dices, no, yo estoy bien. Y ves a los demás y dices, ¿de qué se queja? Sea fuerte, échale ganas. Pero cuando te da, dices, no, si sientes que no puedes y te sientes muy mal, te hace diferente, te hace comprensivo. Y te cuidas también y cuidas a los demás también, porque dices, yo ya sé lo que se siente estar así. No quiero que otro más en mi familia o conocido se enferme. ¿Por qué? Porque la enfermedad te hace diferente. Diga conmigo, soy diferente gracias a la enfermedad. Amén. Y ahí se manifiesta la gloria de Dios. ¿Cuántos hemos dado gloria a Dios por una persona que salió de una enfermedad y cambió? Gloria a Dios, que Dios permitió esto en su vida. Porque al pasar por ese dolor, por ese sufrimiento, él pudo cambiar. Ella pudo tener una visión diferente de la vida. Amén. Número 2. ¿Por qué es para la gloria de Dios? Es para la gloria de Dios, porque eso hace que las personas ayuden. Cuando las personas ayudan dentro de la enfermedad, eso da gloria a Dios. Mire, hay personas que en medio de su enfermedad han recibido la ayuda de algunos de ustedes. Han recibido oración, han recibido ministración y le dan la gloria a Dios por las oraciones, por la ministración, por la palabra. La enfermedad siempre va a llevar a que otros ayuden y eso le da gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos han recibido ayuda en algún momento de enfermedad y dices, gloria a Dios? Nunca me imaginé que esa persona pensara en mí o me apoyara o me ayudara, pero le doy gloria a Dios porque lo pudieron hacer. Amén. Entonces estamos viendo qué es el por qué el Señor Jesús dice que era para que la gloria de Dios se manifestara sobre este hombre. Dice la Escritura, después más adelante, bueno, yo lo voy a leer de una vez, en el verso 38, y él dijo, creo, Señor, y le adoró.
y le adoró. ¿Por qué? Porque en la sanidad de una persona, se le da adoración a Dios, se le da alabanza a Dios. Por eso una enfermedad es para la gloria de Dios, porque la gente adora a Dios, bendice a Dios. Eso era lo que quería decir el Señor Jesús. Está así porque van a suceder 3 cosas en Él. O 4 o 5, posiblemente me faltarían más. Y usted conoce otras más, pero es darle la gloria a Dios a través de la adoración y la alabanza de una sanidad, a través del apoyo y la ayuda que se recibe, a través de conocer la diferencia. Diga conmigo, la diferencia es sabiduría. Si algún día le preguntan ¿qué es sabiduría? Sencillamente diga usted, ver diferente. Siempre que tú ves diferente, entiendes diferente, haces diferente, vives diferente, practicas diferente, eres una persona sabia. No lo eres cuando haces todo lo que los demás hacen. Lo mismo que todo el mundo hace, lo haces tú. Eso lo hace cualquiera. Eso no te hace una persona sabia. Pero la diferencia sí. Y la enfermedad tenía ese propósito. Y ahí Dios se glorificaba. Amén. Quería ponerle el contexto para poder entrar ahora sí bien a la historia. Dice la escritura, verso 6: dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús en ese momento? Ahora, nuestra mentalidad occidental es distinta a la mentalidad hebrea. Tengo que hacer mucho énfasis porque si no, no te pierdes en la historia. Para ellos no era sorprendente que hiciera lodo con saliva. Porque escúcheme, si hay libros que son libros de usos y costumbres del pueblo de Israel, nosotros damos una materia aquí en el instituto sobre usos y costumbres del pueblo de Israel. Y había una costumbre que era una creencia. Cuando una persona está ayunando, ellos creían que la saliva de las personas que ayunan, cuando la mezclabas con lodo, se generaba una especie de masa que se podía poner inclusive en personas que les daba la famosa tortícolis o enfermedades de la piel. Se ponía ese lodo con esa saliva, que en aquellos tiempos eran remedios caseros, pero escúcheme, no están tan alejados de la realidad. Hoy la ciencia ha demostrado que cuando las personas ayunan, después de las 20 horas de ayuno, tu cuerpo comienza a producir células madre de una manera muy acelerada. Cuando tú le quitas comida al cuerpo que te pide, bueno, a mí cada 8 horas, ¿verdad? Algunos cada 2 horas. Uno no puede estar un instante sin comer y apenas salen de la casa de comer y ya están buscando un gansito, unas papitas. Y, espérame, si acabas de comer. No, pero es que necesito estar comiendo. Bueno, ese tipo de gente normalmente envejece muy rápido, porque no deja nunca que su cuerpo sea un generador de células madre que le desarrolle un sistema inmunológico fuerte. Chéquenlo en internet ahorita que todo ya se encuentra ahí. El ayuno, los beneficios del ayuno científicamente demostrable. Cuando después de las 20 horas tu cuerpo comienza a producir células madre, como no lo hace cuando comes pescado, cuando comes vegetales, carne. Sí, lo alimenta, sí tiene propiedades, pero con el ayuno es un generador tremendo de beneficios al sistema inmunológico. Le digo esto porque la creencia que había de que la gente cuando ayunaba tomaba su saliva y hacía lodo, nos pudiera parecer asqueroso a nosotros, pero eran costumbres del pueblo de Israel. Un día cuando yo quería irme de misionero a Nicaragua, estuve un tiempo en Nicaragua, pero de un tiempo de 2 meses solamente, pero me quería ir de misionero ahí. Un amigo misionero me dijo, qué bueno que escogiste Nicaragua, me dijo, porque si hubieras escogido en Brasil,
En las Amazonas de Brasil hay una tribu que ¿cómo crees que te da la bienvenida cuando llega una persona ajena a la tribu? ¿Cuál crees que es su bienvenida? Y se ponen un cántaro de barro y todos los de la tribu van y escupen ahí. Pasa uno y escupe, pasa otro y escupe, niño, adulto, anciano, escupe. Y ya que pasaron todos, te lo tienes que echar tú. No, ay, Señor, y eso es ser misionero, Si no, no te acepta la tribu. Es un ritual para poder entrar ahí. Bueno, yo no estuve ahí, ¿verdad? Pero los usos y costumbres que a veces para nosotros pudieran ser asquerosos, pudieran ser feos, especialmente en el pueblo de Israel, después la ciencia ha venido certificando, especialmente también de la Escritura, que son reales, que tienen cierto sentido. Entonces, lo que Jesús está haciendo no le causa sorpresa a la gente. ¿Por qué? Porque ellos sabían que era parte de sus prácticas de usos y costumbres. El ciego, pues él ni siquiera se dio cuenta, ni vio. Nadie le reclamó, le dijo, oye, qué sucio, ¿cómo haces el lodo con saliva y lo quieres? Nadie, porque es común. Amén. ¿Cuántos quisieran ser sanados con una salivita del Señor? Necesitas entender esto. Este hombre, diga conmigo, era hombre de una sola cosa. No toda la gente es hombre de una sola cosa. Esa fue una característica que tú ves en este hombre una vez que es sanado. Ves que es sanado y que Dios quería hacer énfasis en un aspecto de él que quería dejar como enseñanza, especialmente para sus discípulos, para los fariseos, pero para nosotros también. Ser hombres de una sola cosa. Mire lo que él dice en el verso 25. Entonces él respondió y dijo, porque le están diciendo los fariseos que el que lo sanó era un pecador, el que lo sanó hizo el milagro, lo hizo en sábado y era del diablo eso que él había recibido. Y él dice en el verso 25, entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Una cosa sé. Iglesia, si hay algo que Dios espera de nosotros, es que seamos hombres y mujeres de una sola cosa. Sé que tienes 3, 4, 10, 20 cosas que hacer, pero hay una sola cosa a la que tienes que dedicarte de manera prioritaria y tenerla muy clara. Ser un hombre de una sola cosa. Dice, miren, yo no sé, ustedes tienen muchas preguntas, muchos cuestionamientos, muchas dudas, muchas incredulidades, pero yo una sola cosa sé. Eso es lo que dijo David. Eso fue lo que dijo David. Una cosa le he pedido a Dios, una cosa he deseado, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar su hermosura y su santidad. Hombres de una sola cosa. Eso dijo Pablo. Pablo dijo, una sola cosa hago, olvido lo que queda atrás y me extiendo a lo que está adelante. Soy hombre de una cosa. Puedo traer muchas cosas en la mente, puedo traer muchas telarañas, puedo traer muchas ideas, estar reciclando pensamientos, pero una cosa hago, dice Pablo, olvido lo que queda atrás y me extiendo a lo que está adelante. Amén. Haga una sola cosa. Deje de tener pretextos en su casa, con su familia, con sus hijos. Ay, es que tú sabes que yo tengo muchas cosas que hacer. Déjese de cosas y comience a ser una mujer, un hombre de una sola cosa. Una cosa hago. Que mucha gente hace 20 cosas y todas las hace mal. Por lo menos haga una. Jesús le dijo al joven rico en el capítulo 19 de Mateo, le dijo, una cosa te hace falta, una cosa.
pero ya guardé los mandamientos, pero ya desde mi niñez he sido bueno, he sido justo, he guardado una cosa. No eres hombre de una cosa. Haces 1000 cosas, pero no eres de una cosa. Y esa cosa que te falta es la que se va a convertir en la piedra que te va a impedir llegar al propósito que Dios tiene para ti. Dice en la Biblia que el joven rico solo una cosa tenía que hacer, no el montón de las que él creía, y no la quiso hacer. Fue lo mismo que le dijo a Marta cuando Marta estaba ataviada. Le dijo: Marta, una cosa era necesaria solamente que hicieras, y María escogió la mejor. Solo era una cosa en tu vida que hicieras. No se te iba a pedir más, no se te iba a exigir más, no se te iba a imponer algún tipo de carga extra. Era una cosa necesaria que hicieras. Y quiero decirte algo, Marta, María escogió esa única cosa. Iglesia, si hay algo que Dios espera de usted y de mí, es que seamos hombres de una sola cosa. Amén. Es así como Dios se glorifica. Es así como Dios se manifiesta. Este hombre lo era. Podía contestar sus preguntas, los cuestionamientos, podía confrontarlos. Yo hago lo mismo que hizo este hombre. De repente hay gente que cuestiona, que pregunta. Yo solo hago una cosa: sirvo al que me rescató cuando yo tenía 17 años y me estaba perdido y iba a destruir mi vida. Y le sirvo. Una sola cosa he hecho desde los 17 años: servir al Señor. Es todo. Que si lo hizo bien, que si no lo hizo bien, que si predico bien o no, que si soy medio lento o medio acelerado, que si no comprendo la realidad de la iglesia, que si me falta mucho, lo que sea, pero hago una sola cosa. Amén. Y cuando tú entiendes eso, tu vida toma un rumbo totalmente diferente, porque es la única cosa en la que tú puedes ser tú mismo. Sí, puedes hacerle a otras cosas, puedes parecerte a otras cosas, puedes tener capacidades y habilidades para otras cosas, pero tú eres tú mismo cuando haces una sola cosa. Y a eso hemos sido llamados. Y esa es una de las lecciones que este hombre nos deja el día de hoy. ¿Cómo vas a defender la bendición que Dios te dio si no eres un hombre y una mujer de una sola cosa? Los hombres y las mujeres de una sola cosa saben defender la bendición, saben defender lo que es parte del propósito de Dios para sus vidas. Ese hombre defendió de una manera fuerte, aguda. Miren, no lo sé. Lo que ustedes dicen de ese hombre, no lo sé y realmente no me interesa. No me interesa, porque él ya había recibido la luz en su espíritu. Él ya había sido iluminado en su alma para poder ver que Dios tenía un propósito para él. Por eso en la historia después él se encuentra con Jesús. Y cuando se encuentra con Jesús, Jesús le dice: ¿sí sabes quién fue el que te sanó? ¿Sí sabes cómo fuiste sano? Él no tenía la respuesta, la respuesta mental, pero en su espíritu sí. Yo le he dicho a usted que antes de que aprendas muchas cosas en tu mente, las aprendes en tu espíritu. Te quedan claras en tu espíritu, aunque en tu mente no. Aunque tu mente tenga cuestionamientos, preguntas, tu espíritu te da esa seguridad. Esto es lo que Dios tiene para mí. Este es el propósito de Dios. No entiendo lo que está sucediendo a mi alrededor, pero sí en mi espíritu percibo lo que Dios quiere hacer en mí. Amén, iglesia. Ay, me voy a quedar corto otra vez. Verso 9. Unos decían: Él es, y otros: a Él se parece. Y Él decía: yo soy.
Aquí estamos viendo el pasado, Él es. Su presente, a Él se parece. Su futuro, yo soy. ¿Por qué dice este hombre eso? ¿Por qué dicen de este hombre eso? Porque escúcheme lo que usted va a aprender hoy. La gente que te conoció antes no va a creer lo que Dios está haciendo en ti. La gente que te escuchó hablar antes no va a creer que tú estés hoy aquí. La gente que te conoció cómo te comportabas antes va a decir: ¿es él? ¿Es ella? ¿Es ella? ¿Es él? Aquella persona que era de esta o de aquella manera, es él, es ella. La gente que te conoció no lo va a creer. Pero puedes ver aquí en la historia que el Señor Jesús está restaurando algo que para el ser humano a veces es imposible de hacer. ¿Cómo restauro o cómo arreglo el pasado? No puedo regresar el tiempo, no puedo irme atrás y arreglar las cosas. Dios sí lo puede hacer, y Dios puede hacer que ese hombre ese es el mismo. A Él se parece. El que estoy viendo se parece a Él. Y Él dijo: yo soy el que en el futuro va a poder cumplir todas las expectativas que Dios tiene. Posiblemente las de las personas no, porque ellas nunca creerán en nosotros, nunca creerán en un cambio verdadero, nunca creerán que la transformación que Dios hizo de tu pasado, de tu presente, de tu futuro sea una realidad. Pero tú tienes la luz en tu espíritu, tú tienes la iluminación de Dios en tu ser interior que te hace decir: yo soy ese, yo soy el que está aquí, yo soy el que seré por la gracia de Dios. Ahora tengo la luz del evangelio en mi vida. Amén. Póngase de pie, vamos a orar.